Buenas noches, docente, y buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer el caso de Plataforma Ciudadana Horizonte versus el Estado de Norvalía. En este caso voy a hacer la introducción y asimismo mis compañeras van a abundar más, ¿no? En este caso, en esta oportunidad nuestro grupo analizará el caso ya mencionado desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, con el objetivo de determinar si el caso puede ser presentado ante un sistema internacional de protección y establecer qué derechos fundamentales habrían sido vulnerados. Para comprender el problema jurídico, primero debemos resumir los hechos más importantes. La Plataforma Ciudadana Horizonte estaba conformada por periodistas, estudiantes y asimismo organizaciones sociales que utilizaban principalmente las redes sociales para denunciar presuntos actos de corrupción, cuestionar las reformas económicas implementadas por el gobierno y convocar a manifestaciones pacíficas. Durante algunas de estas protestas ocurrieron actos de violencia y daños contra bienes públicos y privados. Sin embargo, dichos hechos fueron realizados por personas no identificadas y no existía prueba que demostrara la plataforma hubiera organizado o promovido dichos actos. A pesar de ello, el Ministerio del Interior calificó la Plataforma Ciudadana Horizonte como un actor generador de riesgo sistemático para la estabilidad institucional, utilizando informes de inteligencia que permanecieron clasificadas y que nunca fueron puestos a conocimiento de las personas afectadas. Como consecuencia de esa decisión, el Estado bloqueó las cuentas de las organizaciones de las redes sociales sin autorización judicial, prohibió cualquier convocatoria pública durante 6 meses e inició procesos penales contra varios de sus integrantes por el delito de incitación indirecta al desorden público, cuya redacción resulta amplia, ambigua e imprecisa. Asimismo, la periodista Laura Beira fue detenida durante 8 días y una vez recuperada su libertad se le pusieron medidas cautelares que le impedían difundir mensajes relacionados con las protestas sociales, incluso cuando estos promovían únicamente manifestaciones pacíficas o críticas al gobierno. A partir de estos hechos surge la siguiente pregunta: ¿es posible presentar este caso ante un sistema internacional de protección de derechos humanos? La respuesta es que sí. El sistema competente es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el propio caso señala que Norvalía ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que obliga a los estados a respetar y garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento. Además, el enunciado hace la referencia expresa a los estándares interamericanos sobre agotamiento de recursos internos y al control convencional, por lo que el análisis debe realizarse dentro de este sistema. El sistema interamericano está conformado por los órganos principales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos. El procedimiento comienza con la presentación de la petición individual ante la Comisión Interamericana. Esta verifica si se cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana, como el agotamiento de los recursos internos, la presentación dentro del plazo correspondiente y la inexistencia de otro proceso internacional sobre los mismos hechos. Si la Comisión concluye que existieron violaciones de derechos humanos, primero procura una solución amistosa entre las partes. Si ello no es posible y el Estado no cumple con las recomendaciones formuladas, la Comisión puede someter el caso ante la Corte Interamericana, la cual emitirá una sentencia obligatoria para el Estado, pudiendo ordenar reparaciones integrales y medidas destinadas a evitar estos hechos similares vuelvan a repetirse. Con esta explicación del sistema competente, mi compañera va a desarrollar ahora, en este caso en concreto, si realmente se cumplen los requisitos de admisibilidad para acudir
al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doy paso a mi compañera. Muy buenas noches, compañero, buenas noches, docente. Bueno, en este caso voy a explicar detalladamente sobre la admisibilidad del caso y análisis de los recursos internos. El artículo 46 de la Convención Americana establece que antes de acudir al sistema interamericano deben agotarse los recursos internos disponibles. Este requisito responde al principio de subsidiariedad, que permite al Estado reparar primero la presunta violación de derechos humanos. Sin embargo, este requisito tiene excepciones cuando los recursos no existen, no son adecuados, no son efectivos o existe un retardo injustificado. En este caso, Laura Beira se intentó utilizar los recursos internos, presentó una acción de amparo contra las medidas que restringieron su libertad de expresión, pero fue rechazada sin analizar el fondo del asunto. Luego interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual también fue declarado inadmisible. Asimismo, los recursos administrativos fueron rechazados por cuestiones formales y la vía contenciosa administrativa no resulta efectiva, ya que demora varios años. No suspende las medidas impugnadas y limita el derecho de defensa al impedir el acceso a los informes de inteligencia. Por ello, se configura la excepción prevista en el artículo 46.2 de la Convención Americana, pues el Estado no brindó un recurso sencillo, rápido y efectivo para proteger los derechos de la señora Laura Beira. Si bien el Estado sostiene que las medidas buscaban proteger el orden público, estas no cumplen con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Convención Americana. El bloqueo de las redes sociales, la prohibición de manifestaciones y el proceso penal basado en un tipo penal ambiguo constituyen restricciones excesivas a la libertad de expresión. En consecuencia, consideramos que la petición cumple con los requisitos de admisibilidad por ser conocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias. Ahora pasamos a mi compañera para que pueda dar el otro sobre los derechos humanos vulnerados, instrumentos internacionales, jurisprudencia y conclusión. Gracias, compañera. Buenas noches, docente, compañeros. Luego de analizar la competencia del sistema interamericano y verificar que el caso cumple con los requisitos de admisibilidad, corresponde identificar los derechos humanos vulnerados y explicar por qué las actuaciones del Estado de Normalía son incompatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. El principal instrumento jurídico aplicable es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ya que Normalía la ha ratificado y por tanto está obligada a respetar los derechos reconocidos en ella. Asimismo, resultan relevantes la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta el alcance de estos derechos y orienta a los estados sobre cómo deben protegerlos. El primer derecho vulnerado es la libertad de expresión, reconocida en el artículo 13 de la Convención Americana. Este derecho no solo protege la posibilidad de expresar opiniones, sino también el derecho de toda la sociedad a recibir información y participar libremente en el debate público. En este caso, el Estado bloqueó las cuentas de la plataforma ciudadana Horizonte sin autorización judicial, prohibió la difusión de convocatorias públicas y restringió a Laura Beira la posibilidad de publicar mensajes relacionados con protestas, incluso cuando estos promovían únicamente manifestaciones pacíficas. Estas medidas generan un efecto inhibidor sobre el periodismo y limitan el pluralismo democrático. En el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica,
la Corte Interamericana sostuvo que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, ya que permite el control ciudadano sobre las actuaciones del poder público. Del mismo modo, en el caso Kimmel versus Argentina, el tribunal señaló que las restricciones impuestas mediante normas penales deben cumplir estrictamente con el principio de legalidad y estar redactadas con suficiente precisión para evitar interpretaciones arbitrarias. Precisamente, otro derecho vulnerado es el principio de legalidad, reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana, el delito de incitación indirecta al desorden público. Presenta una redacción vaga e imprecisa, pues no diferencia claramente entre una crítica legítima al gobierno, una convocatoria a una protesta pacífica y una verdadera incitación a la violencia.